Hijo, nunca pensé que algún día tendría el valor de abrir mi corazón y contar esto en voz alta. Pero quizá el peso que cargo dentro de mí existe justamente para ser compartido, para que otros entiendan lo que tantas mujeres como yo vivieron en tiempos antiguos. El mundo de hoy no imagina lo que era la vida de una niña sencilla, criada en el interior, entregada a las reglas duras de la casa y a la voluntad de quien mandaba. En aquella época, la palabra de un hombre dentro del hogar era ley. No había espacio para cuestionamientos, ni para lágrimas, mucho menos para sueños de muchacha. Crecí escuchando que debía obedecer, que mi lugar era el silencio, que cualquier rebeldía me traería sufrimiento. Yo era apenas una niña, pero tratada como si ya fuera adulta, cargando responsabilidades y dolores que no cabían en mis frágiles hombros. Las noches eran las horas más largas de mi vida. Cuando el sol se escondía y la oscuridad cubría la casa, el miedo se acostaba a mi lado. El peso de la obligación me ahogaba y, aunque no quisiera, me veía obligada a seguir las órdenes de quien se creía dueño no solo del techo bajo el que dormía, sino también de mi cuerpo y de mi destino. Si me negaba, había un castigo esperando por mí. ¿Puedes imaginar, hijo, lo que es ser enviada a dormir entre los animales, en el frío y la suciedad, solo porque no quise someterme? No era solamente la incomodidad, no era solo la mugre. Era la humillación. El sentimiento de ser tratada como menos que un ser humano. Me encogía en un rincón, abrazando mis propias piernas, llorando bajito para que nadie me oyera, intentando convencerme de que algún día todo aquello pasaría. Pero no pasaba. Al día siguiente me levantaba con los ojos hinchados y fingía fuerza, porque si mostraba debilidad, me castigaban. Era un ciclo sin fin, miedo, silencio, obediencia. No tenía voz, no tenía elección. Era prisionera dentro de mi propia casa. Lo más doloroso, hijo mío, es que aquello no me pasaba solo a mí. Muchas niñas de mi época vivieron lo mismo. Era visto como algo normal, como si fuera simplemente parte de la vida. La gente cerraba los ojos, decían que era destino, que era el camino natural de la mujer. Nadie me defendía, nadie me tendía la mano. Crecí cargando cicatrices invisibles. Cicatrices que nadie ve, pero que pesan en el corazón hasta hoy. Marcas de noches en que no pude soñar, de días en que aprendí a sonreír para esconder el llanto. Y por eso hoy hablo. Porque sé que muchos que me escuchan quizá no entiendan cómo algo así podía ser aceptado, pero también sé que algunos reconocerán el dolor, porque es un dolor que atraviesa generaciones. La historia que voy a contarte es dura, pero es la mía. Y quizá, al compartirla, encuentre la paz que nunca tuve en mi juventud. Hijo mío, mientras los días pasaban, yo aprendí a vivir en silencio. Nadie podía sospechar lo que ocurría dentro de aquella casa. Afuera, todo parecía normal, una familia sencilla, de campo, con sus rutinas y obligaciones. Pero dentro de las paredes, cada rincón estaba lleno de sombras. Sombras que me acompañaban desde que despertaba hasta que cerraba los ojos por la noche. Recuerdo que, a veces, mientras lavaba la ropa en el río o cuidaba a los animales, pensaba en escapar. Me imaginaba corriendo entre los árboles, dejando atrás aquel peso que me oprimía el pecho. Pero la realidad era cruel. ¿A dónde iría? Era apenas una niña, sin dinero, sin nadie que me protegiera. Si me atrevía a huir, decían que sería peor. Y esa amenaza me mantenía encadenada al miedo. Las noches continuaban siendo mi tormento. No había refugio. Cuando intentaba negarme, la consecuencia era inmediata. Me mandaban al chiquero, junto a los cerdos. El olor era insoportable, el frío se metía en mis huesos, y cada ruido de los animales me hacía encogerme aún más. No era solo un castigo físico, era un mensaje claro: no vales nada, no eres más que esto. Y con el tiempo, comencé a creerlo. Lo que más me dolía era que, en mi inocencia, yo aún conservaba sueños de niña. A veces miraba al cielo estrellado, allí desde aquel rincón sucio, y le pedía a Dios que me enviara un milagro. Imaginaba una vida distinta, una casa pequeña pero llena de risas, alguien que me abrazara sin dolor, hijos que corrieran libres por el campo. Esos sueños eran mi refugio, lo único que me mantenía de pie. Sin embargo, los días se transformaron en años. Y cada año, yo cargaba más cicatrices, más silencios guardados en lo profundo del alma. Era como si viviera dos vidas, la que los demás veían, con mi sonrisa forzada y mis manos trabajando, y la que nadie conocía,
llena de lágrimas escondidas en la oscuridad. Yo quería gritar, hijo. Quería pedir ayuda. Pero, ¿a quién? En aquella época, era común que las niñas fueran tratadas como propiedad. La gente decía que era normal, que así era la vida. Y yo, atrapada en esa red de costumbres y silencios, me convencí de que mi dolor no tenía importancia. A veces pienso que lo más cruel no era el castigo ni la humillación, sino la indiferencia. El hecho de que todos lo supieran, o al menos sospecharan, y aún así nadie extendiera una mano. Como si yo no existiera, como si mi voz no mereciera ser escuchada. Y mientras todo eso sucedía, algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Al principio era solo un susurro, una semilla de rebeldía, un fuego pequeñito que ardía en el fondo de mi pecho. Pero ese fuego crecería con el tiempo. Porque aunque me hicieron creer que yo no valía nada, la verdad es que dentro de mí había una fuerza que ni siquiera yo conocía. Una fuerza que, algún día, me llevaría a decir basta. Hijo mío, con el tiempo aprendí a llevar una máscara. Por fuera parecía obediente, tranquila, como si nada sucediera. Pero por dentro mi corazón gritaba. Cada día que pasaba sentía que me arrancaban un pedazo de inocencia, y aún así yo debía levantarme temprano, preparar la comida, lavar, cuidar de los animales, como si todo estuviera bien. Nadie sospechaba lo que de verdad ocurría cuando caía la noche. El miedo se volvió mi sombra. A veces, solo el crujir de la madera de la casa me hacía estremecer, porque sabía lo que significaba. Sabía que la oscuridad no traería descanso, sino tormento. Era como vivir prisionera en un castigo sin fin. Y lo peor era esa sensación de soledad, de no tener a nadie a quien confiar mis lágrimas. Yo era apenas una niña, pero cargaba responsabilidades y dolores que ni una mujer adulta debería soportar. Mientras otras jugaban con muñecas o corrían descalzas en el campo, yo vivía en silencio, cargando secretos demasiado pesados para mis hombros pequeños. Recuerdo que una vez, mientras estaba castigada en el chiquero, miré a los ojos de los animales y pensé, ni siquiera ellos merecen estar aquí, ¿por qué yo sí? Esa pregunta quedó grabada en mi alma. Era la injusticia más grande, sentirme menos que nada. Pero al mismo tiempo, esa pregunta comenzó a despertar en mí un coraje desconocido. Había noches en las que, para no derrumbarme, hablaba conmigo. Misma en silencio. Me decía, aguanta, un día vas a salir de esto, un día tu vida cambiará. Y aunque no sabía cómo ni cuándo, esas palabras me daban fuerzas. Eran como una promesa que yo misma me hacía para no rendirme. Con el tiempo, ese fuego del que te hablé antes empezó a crecer. Era un fuego de rabia, sí, pero también de dignidad. Porque por más que intentaran quebrarme, había una parte de mí que no podían tocar, mi espíritu. Y ese espíritu me recordaba que yo no nací para ser esclava del dolor, que merecía algo más. Una tarde, mientras trabajaba en el campo, levanté la mirada al horizonte. El sol caía y pintaba el cielo de rojo y naranja. Sentí una paz extraña, como si Dios mismo me susurrara al oído, no estás sola, aguanta, que tu tiempo llegará. Y yo me aferré a ese susurro como si fuera la cuerda que me mantenía con vida. Los años pasaban y yo ya no era la niña indefensa de antes. Mi cuerpo cambió, pero sobre todo cambió mi corazón. Ya no lloraba tanto como antes. Aprendí a tragarme las lágrimas, a endurecerme. Y en ese endurecimiento, nació algo peligroso, el deseo de venganza. Porque, hijo mío, llega un momento en el que el dolor no cabe más dentro de uno mismo. Llega un momento en que las cicatrices se transforman en armas, y la tristeza en rabia. Y yo estaba llegando a ese punto. Sabía que algún día tendría que enfrentar a quien me había robado la niñez. Sabía que no podía vivir para siempre con esa marca en el alma. Y aunque tenía miedo, aunque mi cuerpo temblaba, en el fondo ya había tomado una decisión. Tarde o temprano, esa persona pagaría por todo lo que me había hecho. Y aquí, antes de continuar con lo más fuerte de mi relato, te pido algo, hijo, si llegaste hasta aquí escuchando mi historia, suscríbete al canal para que nunca falte quien escuche estas palabras. Porque no son solo mías, representan la voz de muchas mujeres que vivieron lo mismo y callaron. Hijo mío, mientras más crecía, más consciente me hacía de la cárcel en la que vivía. Cada rincón de aquella casa guardaba recuerdos que me dolían como cuchillos. El suelo de tierra donde tantas veces lloré en silencio, las paredes que escucharon mis súplicas, el chiquero donde aprendí lo que era sentir vergüenza y deshumanización,
todo me recordaba lo que había sufrido. Sin embargo, con los años, también descubrí algo: yo no era la misma. El dolor, en vez de matarme, me había endurecido. Y aunque por fuera parecía la misma muchacha obediente, por dentro estaba formando una coraza. Una parte de mí ya no sentía miedo, sino una fuerza que me decía: espera tu momento, que llegará. Una noche, mientras intentaba dormir, pensé: ¿cuánto más? Esa pregunta me quemaba por dentro. Porque ya no era una niña débil. Ya había aprendido a sobrevivir al dolor, a resistir las humillaciones, a soportar lo insoportable. Pero en ese proceso también había aprendido a odiar. Sí, hijo, a odiar con un odio silencioso, profundo, que se alimentaba día tras día. Lo que antes eran lágrimas ahora se transformaban en planes. Pequeños pensamientos que se iban acumulando en mi cabeza como piezas de un rompecabezas. Observaba, escuchaba, analizaba cada movimiento de quien me había marcado la vida. Sabía sus rutinas, sabía cuándo era más vulnerable, sabía incluso cuáles eran sus debilidades. Y aunque me temblaban las manos de solo pensarlo, en mi corazón ya estaba escrito: no permitiría que todo quedara impune. Recuerdo un día en particular, cuando el sol caía y yo estaba en el campo recogiendo leña. El viento soplaba fuerte y las ramas crujían entre mis dedos. Cerré los ojos y me imaginé libre, lejos de todo, sin miedo, sin cadenas. Fue la primera vez que sentí que la libertad no era un sueño imposible, sino algo que yo misma podía conquistar. Y ese pensamiento me dio fuerzas para seguir adelante. Con el tiempo, empecé a hablar con Dios en silencio. No con palabras dulces, sino con reclamos, con preguntas que me desgarraban: ¿por qué yo? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y aunque no recibía respuestas claras, dentro de mí nacía una certeza: si yo seguía viva, era por un motivo. Tal vez para contar mi historia, tal vez para mostrarle al mundo que hasta de la tierra más seca puede brotar una semilla de esperanza. Hijo mío, había noches en las que me juraba a mí misma que nadie más viviría lo que yo estaba viviendo. Que si algún día tenía la oportunidad, levantaría la voz no solo por mí, sino por todas aquellas niñas y mujeres que fueron silenciadas. Porque lo mío no era un caso aislado. En aquellos tiempos, tristemente, muchas pasaban por lo mismo. Solo que pocas sobrevivían para contarlo. Y así, con cada día que pasaba, el deseo de venganza crecía junto al deseo de libertad. Era como un fuego que me consumía por dentro, que no me dejaba dormir. Me preguntaba cómo, cuándo, de qué forma. Pero lo que no dudaba era que llegaría el momento. Yo ya no era la niña indefensa. Era una mujer marcada por el dolor, sí, pero también forjada en el fuego de la resistencia. Y en mi corazón, la semilla de la venganza estaba germinando. Porque, hijo mío, hay heridas que nunca cierran, y hay deudas que la vida misma exige cobrar. Hijo mío, llegó un momento en que ya no bastaba con guardar rencor en el pecho. La rabia necesitaba convertirse en acción. No hablo de rabia ciega ni de daño gratuito. Hablo de decisión, de poner nombre a lo que me habían hecho y de construir pasos pequeños y precisos para que la verdad saliera a la luz. Mi venganza, si quieres llamarla así, fue primero una estrategia para recuperar lo que me habían robado, mi voz y la dignidad de mis noches robadas. Empecé despacio, como quien siembra en tierra dura y espera la lluvia. Observé a la gente del pueblo con otros ojos. Vi a quienes miraban y callaban, a las mujeres que bajaban la vista por miedo y a los hombres que se miraban entre sí cuando pasaba enfrente. Poco a poco, fui tejiendo hilos, no para atrapar, sino para unir. Una vecina que sabía escuchar, una mujer mayor que recordaba fechas y nombres, un muchacho del campo que había visto cosas sin querer entender su valor. Les hablé en voz baja, les conté fragmentos, no para escandalizar, sino para que supieran que yo no estaba sola y que aquello merecía justicia. También cuidé de mi cuerpo y de mi alma. Aprendí a aparentar calma cuando por dentro hervía, a trabajar con manos firmes y a sembrar confianza donde antes solo había miedo. Con mis silencios calculados, recogí testimonios, pequeñas pruebas del abuso cotidiano, miradas, noches en las que faltaba comida, promesas que no se cumplían. No necesitaba sangre para demostrar que hubo daño, necesitaba verdad ordenada, con nombre y fecha, como quien arma un rompecabezas para mostrar la figura completa. Protegí a las niñas que podían ser próximas víctimas. Les enseñé a esconderse, a explicar que una casa no siempre es hogar, a buscar a la partera si algo no estaba bien.
Fue un trabajo de muchas manos, de noches largas en las que compartíamos pan y consejos. A veces me imagino que todas esas mujeres yacen ahora como semillas bajo la tierra, esperando germinar. Yo las regué con mi palabra. Hubo días de retroceso, hombres que intentaban intimidarnos con silencios más pesados, miradas que intentaban romper la cadena que formábamos. Pero con cada intento de acallarnos, nos uníamos más. Las voces que antes eran susurros se hicieron firmes. Y cuando la comunidad empezó a escuchar, el orgullo del hombre que me había hecho tanto daño comenzó a resquebrajarse. No fue de un día para otro, fue por la constancia, por la paciencia que nace del dolor convertido en convicción. Mientras tanto, cuidaba a los míos con manos prácticas, arreglaba ropas, escondía pan, enseñaba a mis hijos a leer el rostro de la gente para que supieran cuándo marcharse, cuándo callar y cuándo pedir ayuda. Les di herramientas que no enseñan en la escuela: astucia, prudencia y la certeza de que su origen no define su destino. Eso, hijo, fue mi obra más grande. Que ellos supieran que podían ser algo distinto me llenó de una fuerza que ninguna humillación pudo quitarme. Y aunque el plan avanzaba, siempre tuve miedo de las consecuencias. Pensaba en la venganza no como un premio, sino como un acto de limpieza, que la verdad limpiara la casa y que la vida siguiera sin el peso invisible que me aplastó tantos años. Sabía que, al final, no se trataba solo de mí, se trataba de romper un ciclo para que otras niñas no conocieran el frío del chiquero ni la noche que roba la voluntad. Así, con paciencia de mujer que ha sobrevivido a tempestades, fui juntando piezas hasta sentir que el tablero estaba listo. No buscaba la gloria de la caída del culpable, sino la libertad que viene cuando la verdad se escucha en voz alta. Y en el silencio que precede al cambio, me preparé para dar el paso final. Porque la justicia que yo ansiaba sería la que vindicara mi nombre y protegiera a los que vendrían después. Y así, hijo mío, después de tantos años de silencio y de noches sin sueño, llegó el día en que mi voz ya no pudo ser ignorada. Lo que empezó como un susurro en la cocina, como una confidencia entre vecinas, se convirtió en un clamor que atravesó el pueblo entero. Los que antes bajaban la mirada tuvieron que levantarla, y los que callaban se vieron obligados a escuchar. No fue fácil. Cada palabra que pronuncié fue como arrancarme una espina que llevaba enterrada desde niña. Pero con cada espina que salía, respiraba más libre, más fuerte, más dueña de mi propia historia. Y aunque no recuperé lo perdido, sí gané algo más valioso: la certeza de que mi dolor no fue en vano, que mi verdad sembró raíces en la memoria de quienes escucharon. Ese hombre, el que me quitó tanto, terminó enfrentando las consecuencias. No por mis manos, sino por el peso de sus propios actos y por la fuerza de una comunidad que ya no pudo protegerlo. La justicia tardó, pero llegó. Y cuando lo vi caer, no sentí alegría, sentí alivio. Un alivio silencioso, profundo, como quien se quita un peso que llevaba toda la vida sobre los hombros. Hoy, al contarte esta historia, no busco compasión. Busco que recuerdes que la voz, aunque tiemble, tiene poder. Que el dolor, cuando se comparte, se transforma en fuerza. Y que la venganza más grande no siempre es la destrucción del otro, sino la libertad de uno mismo. Por eso, si mi relato te tocó el corazón, te pido que lo escribas abajo en los comentarios. Quiero leer lo que piensas, quiero saber si alguna vez también sentiste que tu voz no valía nada y, al final, descubriste que lo era todo. Y no olvides suscribirte a este canal, porque aquí seguimos contando historias que duelen, que enseñan, y que nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay un camino hacia la luz.